Bueno, hemos pasado y con mucho la primera mitad del año, así que ya va tocando que os haga una especie de resumen de las mejores lecturas que he tenido hasta el momento. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de mis mejores lecturas de lo que llevamos de año. Bueno, de lo que llevamos no, entre enero y junio, los 6 primeros meses, la primera mitad del año. He conseguido hacer una lista con 10 libros y además los he conseguido ordenar del que menos me ha gustado al que más. Así que vamos allá. Creo que cuando terminamos junio había leído aproximadamente unos 25-26 libros, así que bueno, no está mal. Pues nada chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de mis mejores lecturas de lo que va de año y me voy a saltar una de las normas que tengo cuando hago este tipo de vídeos, y es que no suelo añadir relecturas, es decir, libros que ya he leído más de una vez, pero en este caso no he podido evitarlo. No va a estar seguramente en mi top de mejores lecturas del año por este mismo motivo, pero aquí tenía que hacerle esta mención especial, y es que, bueno, releí El Exorcista de William Peter Blatty, esta vez en una edición sin censura, y me obsesionó. Fue como si leyera el libro por primera vez y la verdad es que lo disfruté muchísimo, muchísimo más que la anterior vez, así que la reseña que le hice hace ya unos años no le hace justicia. En este caso es de la edición de Nocturna, que además viene ilustrada por Alejandra Acosta con este tipo de ilustraciones que son espectaculares. Se me ha caído un marcapáginas. Bueno, imagino que todos conoceréis la historia del Exorcista, ya sea por el libro o por su adaptación al cine, que desde luego que ha hecho historia. Así que voy a ser muy breve. Es una novela en la que una madre se encuentra con que su hija Regan empieza a comportarse de forma muy extraña, y poco a poco, una vez vaya agotando todas las vías médicas, va a acabar convencida de que Regan está poseída por el demonio y va a recurrir a la iglesia para que le ayuden a hacerle un exorcismo y recuperar a su amada hijita. El problema es que todo esto no va a ser tan fácil y vamos a ver esa batalla psicológica tan intensa que tiene lugar entre el demonio y sus exorcistas. La verdad es que cambia mucho la edición censurada a la edición sin censura, y creo que yo también he cambiado como lectora, y ese es principalmente el motivo por el que, pues bueno, en esta segunda relectura me ha obsesionado. Está en el puesto número 10, no porque sea la que menos me ha gustado de todas, sino porque es relectura. La recomiendo muchísimo, de verdad, y si tenéis la oportunidad de leerlo, prestad atención al hecho de la censura. No sé en qué países sufrió censura, pero si vivís en España, la mayoría de ediciones que hay van con censura, así que tenedlo en cuenta porque vale la pena conseguir el ejemplar original, por así decirlo, porque se notan las diferencias. Hay escenas muy fuertes, hay escenas de esas que se te graban en la memoria, y hay escenas que sinceramente a mí se me hicieron hasta incluso peores que en la película, y eso ya es. Así que nada, si no lo habéis leído, recomendadísimo, y si lo habéis leído pero como yo lo leísteis en la versión censurada, es una lectura totalmente diferente. Recomendadísimo. En el puesto número 9 de este top tenemos El Reformatorio de Tananarive Due. Esta no es una lectura fácil en absoluto, es una novela de esas que en primer lugar cuesta de leer, es bastante más larga, no tiene una prosa muy ligera, y en segundo lugar los temas que trata son duros. Esta novela está ambientada en Greystown, en Florida, en 1950. Ya se había abolido la esclavitud, pero estaban en pleno apogeo del racismo y de la violencia hacia toda la comunidad negra. En esta novela seguimos a dos hermanos que, bueno, su madre murió y su padre ha tenido que huir porque estaba siendo perseguido, y vamos a ver cómo uno de ellos, el pequeño, que es un chico, defendiendo a su hermana, le da una patada a un niño blanco, y esa va a ser su perdición porque lo van a mandar a este reformatorio en el que mueren niños, en el que parece que la esclavitud no haya sido abolida o no le haya afectado la abolición, y en el que, a pesar de que todo lo que sucede allí es terrorífico, resulta que también hay fantasmas. Tenemos una historia contada en dos partes. Por un lado tenemos la historia del hermano y por otro la de la hermana, la de Gloria. Así que tenemos la visión de cómo era la vida dentro de este reformatorio,
y cómo él lo vive todo ahí dentro, siendo consciente de los peligros que lo rodean y encima siendo consciente de que es capaz de ver fantasmas. Y también tenemos la historia desde el punto de vista de Gloria, que ella está fuera, y cómo va a intentar sacar a su hermano de allí. Es una historia muy dura, tal y como os he dicho, hay violencia a mansalva, pero está tan bien escrita, me resultó tan fácil empatizar con todos los personajes y me tuvo tan tensa, sobre todo en el último cuarto del libro, que la verdad es que fue todo un viaje leer esta novela y sin lugar a dudas la recomiendo. Tened en cuenta lo que os he dicho, es una novela dura, hay violencia, hay maltrato hacia niños y no es fácil de leer. Es de esas que cuando terminas de leerla te quedas mirando a la pared intentando procesar todo lo que ha pasado, pero la disfruté muchísimo. Además está basada en... es una historia ficticia, pero está basada en hechos reales, o sea, los personajes no son reales, son inventados, pero este reformatorio existió y había más reformatorios del estilo y todo lo que les sucedía a los personajes eran cosas que les sucedía de verdad. Así que bueno, si os veis con el ánimo de leer algo así como más duro, más profundo, más intenso, creo que es una novela que vale muchísimo la pena y no os va a dejar indiferentes. La siguiente novela en este top es El embrujo de Silvia Moreno García, que fue una de nuestras últimas lecturas del Horror Circle de Patreon. Y bueno, yo la verdad es que tenía muchas expectativas para con esta novela, porque la sinopsis me parecía que prometía mucho, ¿no? Una novela de terror con brujas, pero que a la vez tenía un componente de Dark Academia. Y estaba muy emocionada porque Gótico, de la autora, me encantó y no había conseguido encontrar otra novela suya que estuviera a la altura. Bueno, Embrujo lo consigue. Gótico me sigue gustando más que El embrujo, pero aún así es una novela que se disfruta mucho. Tiene 3 líneas temporales, todas ellas protagonizadas por mujeres en distintas épocas, y todas estas líneas temporales tienen una cosa en común, que es la presencia de la brujería. Tenemos la línea principal, que es la de Minerva, nuestra protagonista, en 1998. Ella está en la universidad estudiando un posgrado de literatura de terror y está haciendo su trabajo, lo está centrando en la escritora Beatrice Tremblay, que es la segunda línea temporal, creo que era 1943 o así. Y bueno, vamos a ir viendo cómo era su vida en esa misma universidad, porque ella estudió allí, y cómo la desaparición de una de sus amigas en extrañas circunstancias la acabó llevando a escribir su novela más famosa. Y la tercera línea temporal, que es de 1908, es la de la abuela de Minerva, en la que le cuenta, bueno, es una de sus historias de cómo cuando ella era pequeña todavía había brujas. Es muy interesante porque al final lo que sucede en una de las líneas temporales tiene relevancia en las otras, y eso me gustó mucho, está muy bien construida y está muy bien atada, pero sí que es cierto que es una novela que se me hizo un poco predecible, que es algo que desde luego no me sucedió con Gótico, así que ese es el motivo por el que no me ha gustado tanto como Gótico, pero en definitiva la disfruté mucho. A mí me encantan las brujas, sé que cuesta encontrar novelas de terror con brujas, y esta, bueno, yo la disfruté, así que os la recomiendo muchísimo si os gusta la autora y si queréis seguir leyendo algo de ella. En siguiente lugar tenemos Oráculo de Thomas Old Hewlett, otra de nuestras lecturas del Horror Circle. Hemos tenido muy buenas lecturas este año, desde luego. Esta es una novela... Bueno, no sabría cómo describirosla, porque yo cuando leí la sinopsis me pensaba que iba a haber terror marítimo, terror cósmico o algo por el estilo, y lo tiene todo, pero de una forma muy única y peculiar. Aquí lo que sucede es que de pronto un día aparece en mitad de uno de esos hermosos campos de tulipanes que hay en Holanda un barco del siglo XVII, XVIII. Y resulta que toda la gente que se acerca y entra en él desaparece y ya no se les vuelve a ver. Una organización secreta del gobierno va a hacerse cargo de esto y va a utilizar a los testigos que han habido para su investigación, y pronto nos vamos a ir dando cuenta de que lo que oculta este barco y aquello que va a venir después de él va a suponer un gran peligro para todo el mundo, pero también de que estas organizaciones secretas gubernamentales puede que no tengan el objetivo de mantener a la población a salvo, sino algo mucho más terrible. Es una novela que disfruté, no es mi favorita del autor, de hecho creo que de las 3 suyas que he leído es la que menos me ha gustado, pero aún así la verdad es que la he disfrutado y me parece que el final, la verdad es que me encantó. No lo sé, es una novela que
Me gustó mucho leer, me gustaron mucho las construcciones de los personajes porque al final está protagonizada por un adolescente y en todo momento sentíamos que era un adolescente con sus preocupaciones, con sus berrinches de adolescente. Estaba muy bien construido ese personaje y solamente por eso, o sea, solamente ese personaje principal tan bien llevado y tan auténtico hizo que la novela ganara puntos. Si queréis algo distinto, si queréis algo con esta extraña mezcla entre terror cósmico, terror si queréis algo distinto, si queréis algo que tenga esta extraña mezcla entre terror cósmico, terror marítimo, asociaciones secretas gubernamentales, creo que esta novela os puede encantar. A continuación, y para sorpresa de nadie, Te queremos, Bunny, de Mona Awad. Me gustó mucho la novela, no me gustó tanto como la original y no era en absoluto lo que yo me esperaba. Esta novela la publicitaron como una precuela y una secuela a la vez de Bunny y cuando yo leí eso, sinceramente no sabía cómo lo iba a conseguir. Pues bueno, funciona. Funciona y es a la vez una precuela y una secuela y lo hace de forma maravillosa, la verdad. A mí esta autora me encanta. Aquí, bueno, nos encontramos con que Samantha ya ha terminado la universidad, ha publicado su novela y está siendo una escritora de éxito y de pronto un día resulta que en una de sus firmas aparecen las Bunnies que las secuestran para contarle su parte de la historia, porque en Bunny lo que tenemos es la historia de Samantha, no la historia de las Bunnies, y ellas quieren que se haga justicia, quieren que la historia se cuente como debe ser contada, así que la secuestran y se la cuentan. Y es una locura, la verdad. Es una novela en la que se nos permite indagar un poco más en estos personajes, en lo que pasaba desde su punto de vista. Lo que pasa es que yo esperaba que fuera la historia de las Bunnies contadas, pero lo mismo que nos contó Samantha. Sin embargo, ellas nos cuentan lo que pasa antes de que Samantha entrara en el grupo. Es una novela que me gustó, no voy a mentiros. En la primera parte, cuando cada una de ellas se va pasando el hacha para contar la historia, fue muy divertido de leer porque al final íbamos viendo cómo se diferenciaban entre sí, cómo esa ilusión sobre ellas que nos habíamos hecho pues se iba disolviendo en la nada poco a poco, pero eran narradoras tan únicas que era imposible confundirlas. Y bueno, luego aparece un personaje extra del que no os voy a hablar porque sería un spoiler, y su historia la verdad es que me gustó muchísimo, así que no tengo pegas para con este libro, si acaso que me gustó más la primera y esperaba que me gustara más esta, no lo sé. En fin, si no habéis leído Bunny ni Te queremos, Bunny, no sé a qué estáis esperando porque la verdad es que me puse muy pesada. No sé, de verdad, darle una oportunidad. Vale, ahora vamos a por dos novelas que me sacaron de ese bloqueo lector terrible en el que estuve prácticamente desde septiembre del año pasado. La primera es El peso de la carne, de Beverly Lee. A mí esta autora me encanta, todo lo que he leído de ella, que ya van varias, creo que en físico tengo 3 novelas contando esta, pero además he leído de ella un par de audiolibros. Todos me han gustado mucho, su forma de escribir va mucho conmigo, las historias que cuenta me encajan muy bien, así que cada vez que saca un libro yo sé que para mí va a ser un acierto. Es una novela extensa además, en la que tenemos varios personajes que tienen sus propias tramas, así que es una historia compleja, pero todo se ata, todo se cierra muy bien, todo acaba teniendo un sentido conjunto además, y es lo que hace que sea una historia tan satisfactoria. Es como que está muy bien pensada, muy bien trabajada y ha dado resultado en un libro que yo no le vi fallas. En esta novela, bueno, tenemos terror sobrenatural y terror marítimo. Y es que nuestro protagonista, que se llama Haven, va al pueblo de Mortimer Oeste a ver qué ha pasado con un amigo suyo del que hace tiempo que no obtiene respuesta. Y en el último mensaje que le mandó le pedía que protegiera a su hermano pequeño. Cuando él llega allí, bueno, va a empezar a darse cuenta de que en ese pueblo pasa algo extraño, que había muchas cosas de su amigo que no conocía y que él no le había contado, y que en definitiva hay algo que se está cociendo ahí. Él se va a quedar y va a investigar y va a ver cómo, bueno, lo sobrenatural va a tomar control sobre todo, va a ir viendo cómo los secretos familiares pueden acabar destruyendo vidas y cómo el miedo en comunidades pequeñas como es este pueblo puede acabar desembocando en una caza de brujas
terrible. Tal y como os he dicho, hay varias líneas temporales, hay varios personajes, todos ellos tienen relación y todas ellas se acaban juntando para formar esta historia perfecta, y a mí la verdad es que me encantó. Ese componente de terror marítimo que tiene, todas esas escenas en los túneles me parecieron brillantes, así que la verdad es que lo recomiendo muchísimo, sobre todo si os gusta el terror sobrenatural y os gustan las historias un poco más complejas con varias líneas de personajes, pero que se cierran todas muy bien. Creo que esta os puede encantar. Y bueno, la segunda novela que me sacó de mi bloqueo lector, que yo creo que fue esta, la otra vino así como arrastrada, es Musibo, de Catherine McCarthy, que es una novelita muy corta de terror cósmico que de verdad, os lo juro, me fascinó. En esta novela seguimos a nuestra protagonista, que se llama Robin, que es una chica, bueno, que no ha tenido una vida muy fácil. Ella se dedica a la restauración de vidrieras cuando un día recibe el encargo perfecto, ese al que no puede negarse, y es que la contactan para restaurar la vidriera de una antigua iglesia del siglo XIII. La paga es ideal, el trabajo es ideal, así que acepta. La cosa es que conforme empiece a llevar a cabo su trabajo, se va a ir dando cuenta de que la imagen que revela esta vidriera no es santa, sino sacrílega, y vamos a tener que seguir leyendo para descubrir si es capaz de terminar el encargo con la cordura intacta. Me gustó muchísimo la ambientación de esta novela, en especial porque estamos en una iglesia del siglo XIII abandonada en medio del bosque, que está en ruinas y que está en proceso de restauración. El paisaje me parecía idílico, la iglesia me parecía una fantasía. Todos los trabajos de restauración de arte a mí me parecen increíbles, ¿no? Que haya personas que sean capaces de hacer eso, de volver arte antiguo, arte que ha sido, bueno, o descuidado, o que se ha perdido y se ha encontrado, o que se ha destruido, y volverlo a su esplendor original, es algo que me parece una maravilla. Sinceramente me encantaría dedicarme a eso, pero ya es tarde. Así que fue una novela que me lo hizo pasar muy bien. Me encantó seguir este viaje por el bosque, por un lado por la iglesia, por otro, y luego por la restauración, y cómo todo esto se acababa mezclando con este terror cósmico que os he dicho que es el corazón de la novela. Pues me pareció que hacía una historia muy buena. Además, es tan cortita que no sé cómo pudo hacerlo la autora para cerrar la historia de una forma tan perfecta en tan poco tiempo. Sí que es cierto que se me quedó alguna pregunta ahí sin resolver, pero la disfruté muchísimo, y a mí cuando un libro consigue sacarme de un bloqueo lector, pues bueno, yo le tengo ya mi lealtad eterna para este libro. Y bueno, vamos a por el top 3 de mis mejores lecturas de esta primera mitad de 2026. En el puesto número 3 tenemos Maeve Fly, de CJ Leeds. Es una novela de mujeres hermosas haciendo cosas horribles, así que a nadie le sorprende que esté aquí. En esta novela seguimos a Maeve, que es una joven que trabaja en el lugar más feliz del mundo encarnando a la princesa de hielo. No se llega a mencionar, pero vamos, es como si fuera Elsa en Frozen. Ella tiene la vida perfecta, ama ese trabajo y además vive con su abuela, que es una mujer a la que adora. Su abuela está enferma, está en cama y está inconsciente, y ella tiene vía libre para hacer lo que le dé la gana, y es una chica dada a la violencia y a las depravaciones, no diré mucho más. La cosa es que su vida se va a ir poco a poco volviendo patas arriba tras la llegada de Gideon, que es el hermano de su mejor amiga, que trabaja con ella y es, bueno, la otra princesa, que creo que se llamaba Anna. Y la llegada de Gideon, bueno, va a suponer un antes y un después en su vida. Es una novela en la que vamos a ver cómo ella se deja llevar 100% por la violencia, pero también es una novela que nos frustra muchísimo por la falta de comunicación. Y tiene un final que me resultó súper frustrante. Aún así creo que es el final perfecto para la novela, pero me frustró mucho. Además, ella tiene una playlist de música de Halloween, que no sabéis cuánto me arrepiento de no haberla ido creando canción por canción conforme las iba mencionando. Hasta que no llevaba como la mitad del libro no se me ocurrió ese pequeño detalle, y habría sido genial, pues yo también tengo una playlist de canciones de Halloween, que es mi pasión, ¿no? En fin, si alguien la tiene, por favor, si alguien tiene esta playlist creada, pasádmela, de verdad os lo digo. Me gustó mucho, me gustó la violencia por la violencia en esta novela, me encanta. Me gustó nuestra protagonista y esa forma que tiene de abandonarse a sus pasiones, podríamos decir, más aceptables o menos. Y no lo sé, si os gustan las novelas de mujeres hermosas haciendo cosas horribles, os las recomiendo muchísimo, de verdad, me encantó.
La segunda novela que más me ha gustado en lo que llevamos de año ha sido Semilla, de Anya Alborn. Es una de mis últimas lecturas también y me la leí en 2 tardes, de verdad, no podía parar de leer, estaba enganchadísima. Tenía muchas ganas de leer esta novela porque la había visto muchísimo en las cuentas de creadores de terror en inglés, así que conforme llegó a mis manos me lancé de cabeza, de verdad os lo digo, y no decepcionó. Es una novela de posesiones en la que nuestro protagonista es Jack, que es un hombre que huye de su pasado, lo deja todo atrás para empezar de cero. Él tiene una mujer y tiene 2 hijas, tiene la vida perfecta, aparentemente. Pero un día, después de que sufran un accidente de tráfico, él va a empezar a sospechar que aquello que lo atormentó a él de pequeño ha regresado y le está haciendo lo mismo a su hija Charlie, a la pequeña. Ahora la cosa es, ¿va a ser Jack capaz de detenerlo? ¿O está la historia condenada a repetirse? Bueno, es una historia en la que hay violencia gráfica, la verdad, bastante fuerte. Es una novela en la que nuestro protagonista Jack a mí me sacaba de quicio. Una vez más, es de esas novelas en las que un poquito de comunicación no habría venido nada mal. Y es que de verdad yo me lo imaginaba a él, su mujer hablándole y él como mirando al vacío sin contestar. No sé, me sacaba muchísimo de quicio. La historia me gustó mucho, toda esta esencia de maldición familiar que se repite me encajó muy bien. Ese componente como de inefabilidad de lo que va a suceder y no se puede hacer nada aparentemente para impedirlo. Me gustó mucho. La criatura que los acecha daba real terror, así que bueno, son puntos a favor. Y bueno, ya os lo dije, tiene crueldad animal, pero la novela me encantó, así que os la recomiendo. Y en el puesto número 1, para sorpresa de absolutamente nadie, tenemos Pie de bruja de Brom. Esta novela ha sido una auténtica obsesión, estoy bastante convencida de que va a ser mi mejor lectura del año, y es que se ha metido así directamente en el top de mis lecturas favoritas, de mis libros favoritos de todos los tiempos. Me gustó muchísimo, no os hacéis una idea de cuánto. Es una historia de brujas ambientada en la época puritana de Norteamérica, en la que nuestra protagonista, que es Habita, es llevada del Reino Unido allí a las colonias para casarse con un puritano. Todo va bien porque su marido Edward es un hombre bueno, pero de pronto un día, buscando a una cabra que se les ha perdido, va a morir. Y nos vamos a encontrar con que Habita se queda sola en un lugar que no es su casa, con gente a la que no puede considerar sus amigos y que precisamente no le desean el bien. En esta situación ella va a conocer a una misteriosa figura que sale del bosque, a quien ella va a poner de nombre Samson. Aquí lo tenéis, este es Samson. Y bueno, Samson la va a ayudar a salir adelante, mientras que ella poco a poco lo va a ayudar también a descubrir quién es. Pero claro, ya habéis visto cómo es Samson, estamos en una colonia puritana. Imaginad cómo puede acabar todo esto. Una de las cosas que más me ha gustado de este libro es el desarrollo de personajes. Me encantaron las 2 historias, tanto la de Habita como la de Samson, me gustaron muchísimo. El final me fascinó, pero todo lo que va antes del final, la transformación de ella, me pareció increíble, de verdad. Es una novela, una vez más, en la que hay crueldad animal. En este caso, no como en Semilla, se nos cuenta un poco a todo lo pasado, no se recrean demasiado en ello, pero es muy doloroso. Aún así, la novela me encantó. Una novela de brujas me parece que sí que podía tener, bueno, no vamos a decir rigor histórico, sino que el momento en el que se basa está bien documentado. Toda esa fiebre por la caza de brujas que hubo en esas comunidades, pues bueno, se nos puede reflejar aquí. Luego tenemos la comparativa de las nuevas religiones contra las viejas, el amor a la naturaleza y todo eso. Creo que es una historia muy completa y además, no sé si os lo he mencionado ya porque estoy con la cabeza un poco ida, aquí en el medio, tal y como os he enseñado a Samson, tenemos una serie de ilustraciones que han sido hechas por el propio autor y como podéis ver son espectaculares. O sea, este autor escribe de maravilla, crea unas historias que a mí, por lo que he podido ver, creo que me van a encantar todas, porque de verdad, ya no es solo la historia, sino también la forma en cómo estaba contada, pero es que encima mirad cómo dibuja. O sea, no lo sé, me encantó.
Si tenéis la oportunidad, de verdad leedla porque es una joya. Y en este caso, creo que ya os lo he dicho un par de veces, esta novela está imposible de conseguir en español porque la editorial que la ha traído, Perla Ediciones, es mexicana, así que si estáis en LATAM lo tenéis más fácil. En España se puede conseguir o por Buscalibre o por Hell House Books, pero hay que pagar los portes, los gastos de envío. También se puede conseguir en ebook y Storytel la tiene en su catálogo como ebook, así que os voy a dejar aquí mi enlace para Storytel por si queréis leerla. Siempre suele haber una oferta, va cambiando, pero bueno, ahí tenéis el enlace. Y nada chicos, estos son los 10 libros que más me han gustado de todos los que llevo leídos en 2026. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos y qué os ha parecido, y también cuál ha sido vuestra mejor lectura de lo que llevamos este año. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este top, hasta aquí esta pequeña lista de mejores lecturas. Veremos cuántos de ellos se mantienen en su puesto de aquí a final de año. Y nada, eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.